pues con motivo del inicio de este juicio contra Genaro García Luna en Estados Unidos, pues hemos invitado hoy otra vez, ya nos ha hecho favor de acompañarnos en otra ocasión. Ya no encuentro aquí pues le damos la bienvenida a Francisco. Muchas gracias, Paco, por acompañarnos en este día importante. Hoy es un día, digamos, que estábamos esperando de alguna manera que transitara así. Se está seleccionando al jurado, se pueden tardar varios días en hacerlo, y la carnita, pues viene para los días más adelante. ¿Qué esperas, Francisco Cruz, autor de uno de los libros más exhaustivos sobre la vida de Genaro García Luna? ¿Qué esperas, maestro, de este juicio? Maestro Alejandro Páez, Álvaro, buenas noches. Primero, gracias por la invitación. Mira, pues sí tienes razón, como dicen en mi pueblo, y allá lo escuché en Juárez también. No hay plazo que no se cumpla, fecha que no se llegue, ¿verdad? Se llegó. ¿Qué espero? Bueno, mira, estaba escuchando, Álvaro, te escuchaba a ti, Alejandro Páez. Pues primero que tengamos claro cómo se forman las cadenas de complicidad en el gobierno mexicano, cómo se forman esos grupos de poder que devienen en el tráfico de narcóticos y luego en las otras actividades alternas a lo que da forma al crimen organizado. ¿Cómo un personaje como García Luna puede tener tanto poder y tomar tantas decisiones en un país de por sí sangrado con la historia del narcotráfico, de por sí sangrado con el abuso de poder? Tuvimos otros personajes como él, no con tanto poder, pero sí con demasiado, como Arturo el Negro Durazo, pero no entendemos cómo se forman las cadenas de poder, no solo que se dan a través del poder ejecutivo, sino mira, esto necesariamente tiene que llevar al poder judicial, magistrados, ministros, jueces. No es un personaje solo, es un personaje que da forma y que encontramos en muchos políticos mexicanos, no solo en el Negro Durazo, los encontramos en Gustavo Díaz Ordaz, lo encontramos en Luis Echeverría Álvarez, en José López Portillo. Es un personaje Carlos Salinas en la Guerra Sucia, en Carlos Salinas, a través de Guillermo González Calderoni. Es decir, es un personaje que puede darnos un entendimiento de cómo se van formando esos grupos de poder y esas cadenas de complicidad que han hecho de este país y un emporio del crimen organizado, ya no solo del narco. Sí, entonces yo espero eso. Claro, hoy lo he seguido como ustedes, lo he seguido desde temprano. Sí, estamos frente a un tipo que además hay que recordarlo, es un especialista en inteligencia y en contrainteligencia. Es un personaje que sabe cómo atender a los mexicanos, y por mucho tiempo él pensó que sabía cómo atender a la inteligencia de Estados Unidos, a inteligencia en cuestión de narcotráfico, todo. Entonces, eso espero que podamos entender si llega finalmente al juicio, porque hay que recordar, bueno, finalmente todavía tiene la oportunidad de declararse culpable. Entonces sí, que conozcamos esas cadenas de complicidades y que podamos entender un poco más el papel tan profundo que jugó Felipe Calderón y que se prolonga hasta Enrique Peña Nieto, o que podamos entender cómo se forma a través de Marta Sagún Jiménez, todavía no de Fox en esa época, y después de Vicente Fox Quesada. Sí, cómo da forma a esta policía que la entendemos antes que él, en los 80 y un poco más atrás, en los 70, con la Guerra Sucia, con Miguel Nazararo, pero que entendamos esa cadena de complicidades que han dejado y que han desangrado este país. Paco, tú escribiste un libro que se llama García Luna, el Señor de la Muerte, y es una especie de biografía criminal de Genaro García Luna desde su adolescencia, luego su
formación y su incorporación a los ámbitos del espionaje, hasta el ejercicio del poder en el gobierno federal, de manera notable en el gobierno de Vicente Fox, como el poderosísimo director de la Agencia de Investigación Criminal, y luego como secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón. ¿Cuál es el rasgo más notable de Genaro García Luna que marca su trayectoria? Pues mira, lo que yo encuentro en él más notable, que lo hace un gran actor, es que las inseguridades las alivia con la enseñanza que le dan agentes de lo que fue el servicio secreto en México, que lo desaparece en 1972 Luis Echeverría, y que lo forman y lo enseñan cómo se ejerce el poder judicial, cómo se ejerce el poder judicial, y lo hacen un hombre astuto, que de por sí ya era un astuto nato, lo hacen un seductor ante los ojos de todos nosotros, como teníamos a Fernando Gutiérrez Barrios, a Mario Moya Palencia, cómo lo van formando de tantas inseguridades, lo forman como se formó Carlos Jan González, de la pobreza, de la nada, de vender dulces en la calle, a ser un hombre poderoso, a ser un hombre millonario, a ser un hombre exitoso en el sistema político mexicano. ¿Cómo un hombre tartamudo, un hombre con tantos complejos, puede crecer a tanto? Pues solo a través de quienes conocen el poder. Sí, que son los viejos policías que formaron no solo policías, sino formaron políticos. Entonces, el rasgo más distintivo es de un hombre que aprendió a seducir a todo mundo. Mira, yo recuerdo cuando reseñaban viajes de él en la prensa, viajes a Estados Unidos, llevaba un séquito, no solo de colaboradores, sino incluso periodistas, todo mundo iba comiendo de su mano. Logró convencer a Calderón de invertir más de 120 millones de pesos en aquel programa que lanzaría y posicionaría su imagen política. Que fracasó el programa es otra cosa. Programa de televisión. No entendían la realidad afuera. Sí, claro, el equipo a través de Televisa, que duró unos capítulos y se murió. Y ahí se murió la imagen política de Genaro García Luna. Entonces, ¿cómo este hombre aprende a manipular, aprende a jugar con nosotros, y cómo engaña prácticamente a todo un país? Porque hubo décadas que no lo investigamos. Hubo décadas que ya estaba ahí. Él armó el proyecto policiaco y de combate criminal para Francisco Labastida Ochoa en 99-2000 y sedujo a Marta Sagún. Entonces, ¿cómo un hombre se puede formar así si no es con ayuda del poder mismo, de gente que conoce desde adentro a los políticos y sabe cómo son los políticos mexicanos? Es decir, no era un caso único. Arturo Durazo Moreno, entre comillas, nos sedujo mucho tiempo, aunque sabíamos que era un criminal, pero lo aceptamos, y aceptamos después a Genaro García Luna, aceptamos a Guillermo González Calderón y a Miguel Nazarado, que se vuelve un asesino. Eso, Paco, pasa sí. También por el tipo de prensa que tenemos. O sea, porque obviamente un personaje como ese puede colocarse hasta esos niveles compartiendo, pues sí, las delicias del poder con élites de periodistas mexicanos y con medios, pues compartiéndoles, pues tal cual, los beneficios de estar en la cumbre. No pasa por eso, ¿no, Paco? No, claro, pero mira, es que el sistema sí se forma. Sí, el sistema, si lo seguimos a Miguel Alemán, que es donde yo me centro, cuando dejan el poder los caudillos militares, los generales, y ceden el poder político, en realidad lo que ceden es una parte del poder, y se mantienen ellos como los grandes garantes, y forman una generación, o dan paso a la forma de una generación de políticos tramposos, mentirosos, rateros, y muchos de ellos asesinos, que era López Mateos, mira, que es el gran presidente de este país, que era un tipo violento,
Era un tipo que no gobernaba este país porque los 7 aneurismas confirmados que tenía cuando murió no lo dejaban gobernar. Entonces el sistema da permiso a la formación de estos personajes que la prensa se deja seducir, permite, porque también se siente parte de ese poder, ¿va? Entonces el sistema nos va creando monstruos, mira lo que yo digo, nos va creando héroes falsos con narrativas engañosas y las compramos porque nos sentimos, o esa parte de la prensa se siente parte del poder. Si el sistema se diseñó también que permitió engañarnos, no con Genaro García Luna. Mira, nos engaña con cada uno. Yo recuerdo a Martínez Manatú, cuando le documentan que se roba $1,000 millones en el gobierno de López Portillo y nadie dice nada. Sí, $1,000 millones. Y Carlos González, $3,000 millones. Entonces, el sistema fue diseñado para eso. Y si Manuel Ávila Camacho, el general, cuando deja la presidencia y da la entrada a civiles, sabía muy bien lo que estaba haciendo. Y entendemos, o yo entiendo por lo menos, que los militares se vuelven garante de un poder que nos seduce a todos por igual, nos mete a todos y nos deja robar un poquito. Y mira, es Miguel de la Madrid que nos convencía que la corrupción éramos todos. Sí, así que damos paso todos a una gran mentira, a un personaje engañoso, tramposo, que nos mete en el arte de robar, en el arte de mentir, y luego, que es tan grave como lo otro, en el arte de matar. Y tenemos... Sí. Perdón, Paco Cruz. En el entorno de Genaro García Luna, hubo otras figuras que, como él, tienen también una enorme responsabilidad en el periodo en el que ejerció el poder Genaro García Luna. Obviamente, hacia arriba, indiscutiblemente, su jefe y protector, cómplice, Felipe Calderón. Pero hay un grupo de acompañantes, de cómplices también, de Genaro García Luna, que tú también conoces y que en buena medida explican también la cobertura criminal, el desenvolvimiento criminal de Genaro García Luna. Varios de esos están muertos, otros están ya en la cárcel, otros están calladitos. ¿Cuál es ese elenco que no debemos perder de vista también, aparte de Genaro García Luna? No, mira, hay muchos. Está Luis Cárdenas Palomino, ciertamente está preso, pero él es un actor fundamental. Es un actor fundamental en la formación de lo que yo llamo primero hermandad, porque además lo sé de primera mano. Forma una hermandad al llegar al CISEN e incluye a Luis Cárdenas Palomino, a Ramón Pequeño García, a Maribel Cervantes Guerrero, que en 2020 desaparece del gobierno del Estado de México y se esconde. Hoy está escondida, pero ella fue una gran figura. A otro que está escondido, Víctor Gerardo Garay Cadena, ¿sí? Nahum García, Mario Arturo Velarde Martínez, Ardelio Vargas, Fosado. Sí, hay muchos. Fosado, sí, él no pudo hacerlo solo, y lo que yo les decía al principio, para mí lo interesante y lo que yo veo, además de las reacciones de García Luna, que se convierte en un tipo que se transmuta en lo que vimos hoy, o por lo menos en las crónicas de los periodistas que están cubriendo, en el hombre dócil, tranquilo, sonriente, se transmuta en un gran actor. Eso no pudo hacerlo solo. Esa hermandad, yo lo cuento porque además lo documento, y lo documento con datos de mi padre, que debo reconocerlo, que se presta, hace mucho tiempo, antes de morir, se presta a contarme cómo Genaro García Luna forma una hermandad a través, o tomando como ejemplo, la hermandad de la policía de la Ciudad de México, que nace en 1950, y ese es el modelo que toma García Luna para crear una gran mafia que tiene como objetivo controlar el crimen organizado. Sí, y ciertamente tiene razón, están los de arriba, pero abajo él forma un equipo que le puede responder
y que le enseña cómo controlar a las policías de todo el país. Entonces, sí, hay un equipo grandísimo que se tiene que investigar, que se tiene que revisar, y yo les decía, es una cadena de complicidades que lleva hasta la formación del sistema político mexicano como lo conocemos, a partir de que el PRI es PRI como tal. No desde 29, cuando se forma el Partido Nacional Revolucionario, sino a partir de que el PRI es PRI, todas esas cadenas de complicidades que hacen que Calderón, por ejemplo, pueda formar un gran grupo político, que después no lo sostiene por otras razones, pero forma un grupo político en el que hay periodistas, en el que hay dueños de periódicos, cómo Enrique Peña Nieto puede o sale de un grupo político formado en el 42, porque el sistema lo crean para eso, porque lo crean para corromper a todo el país, de tal forma que, mira, yo recuerdo en algunas elecciones, en mi casa mismo, cuando decían, voy a votar por el PRI porque me deja robar. Robamos todos. Es decir, crean un sistema para engancharnos a todos. Y mira, que crean un sistema en el que nadie puede decir, ¿por qué aquellos periodistas no pueden decir nada? Porque comían de la mano de Genaro García Luna. Porque él los había enseñado y ellos habían aprendido décadas antes que el sistema así funciona. Entonces crearon un sistema con raíces podridas y echaron a perder a este país y quebraron lo más importante que es, ¿sí? Periodistas que siguen ahí, a la sociedad. Incrustados, todos, mira. No, mira, todos, mira, yo menciono por lo regular, porque son los casos visibles, pues claro que a Carlos Loret de Mola, ¿verdad? Pero yo recuerdo cuando agentes de inteligencia, de inteligencia que llegaron con Genaro García Luna en el CISEN y luego a la Policía Federal y luego a la Secretaría de Seguridad Pública, yo recuerdo que tenían una lista de nombres que García Luna les había dado con los que iba a hacer su campaña presidencial y estaban, mira, Jorge Fernández Menéndez, Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga, Oscar Mario Beteta, Ricardo Alemán, Pablo Iliar Lebert, Pedro Ferriz de Con, Leonardo Curcio, algunos de ellos como Curcio salieron de gobernación. El mismo Ciro Gómez Leiva había salido de jovencito, no en esta camada, había salido en los 80 de gobernación para atender o para servir a Alfredo del Mazo González, gobernador del Estado de México. Sí, los policías de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública de Genaro García Luna sabían a quién tenían o a quiénes tenían que atender, sabían qué información les daba quién. Sí, había montado García Luna verdaderamente una cadena de complicidad que llegaba de Felipe hasta abajo. Es decir, en el proyecto presidencial, que quizá hoy nos puede parecer una absolutamente una locura, había una estrategia de usar a estos periodistas que tú has mencionado, Paco. Sí, pero claro, absolutamente. Yo los nombro en el libro con nombre y apellido, para que no haya problemas. Sí, los agentes de inteligencia me dieron esos nombres. Esos eran los que tenía Genaro García Luna, eran a los que atendían. Y ellos me contaron que ellos respetaban o atendían a Raimundo Riva Palacio como jefe de prensa no oficial de Genaro García Luna. Y ellos me lo contaron. Mira, con Televisa, con TV Azteca no había problema, ni con las estaciones de radio, porque Felipe Calderón les había entregado por lo menos 38 mil millones de pesos. Claro, mucho de ella en publicidad, pero era muy seleccionada. No es que yo lo dijera. Ya después con Peña vimos el tamaño del monstruo. Pero Genaro García Luna tenía bien montada una campaña y cuando fracasaron, se acercó después con Peña para crear una gran agencia de inteligencia privada, que es donde yo sostengo y lo he documentado, que tiene 500,000 expedientes que arman esa gran cadena de complicidad. Policías corruptos, policías narcotraficantes, jueces corruptos, jueces que estaban involucrados en sobornos, en dávidas. Claro, ministros, magistrados. Sí, por lo que es casi imposible juzgarlo en este país. Entonces tenía armada una cadena y tenía armado ya un equipo. Fracasaron porque ni esos periodistas, ni García Luna, con toda la inteligencia que tenía,
entendieron la realidad del país. Así que el programa fracasó y fracasó su imagen política, su candidatura, y fracasó, por tanto, el proyecto de Felipe Calderón Hinojosa, que además, mira, yo lo he dicho y alguna vez lo platicamos cuando salió el libro. El proyecto era tan importante que Margarita usó la inteligencia de García Luna, inteligencia en el sentido de trabajo de inteligencia, para su candidatura presidencial independiente y para su partido político. Es decir, era un proyecto grande, un proyecto a largo plazo. Nos comentabas tú en su momento que hasta lana era, digamos, la intención que Genaro García Luna financiara aquel embrión de partido político que se les cayó por tramposos. México Libre. México Libre. México Libre, pero además, mira, lo sé por los agentes que participaban en la toma de encuestas, ¿sí? Que el día que cayó preso, Margarita ordenó destruir todo lo que tenían de él. Sí, así que, bueno, pues teníamos un hombre que conocía bien las debilidades del sistema, que conocía cómo se habían dado políticos que como él, policías muy limitados como el Negro Durazo, aspiraban también a la presidencia. Es decir, el sistema lo permitió, y Genaro lo que hizo, con lo astuto que era, con lo seductor, porque aprendió, pues aspiraba mucho más. Y ese hombre, lo que yo espero hoy es que vaya desnudando, si se llega a algunas cosas de esas, porque otra vez tampoco es tan fácil. Mira, mucha gente dice está entre la espada y la pared. Yo digo, está entre las armas de fuego de un cártel y las armas de fuego de los políticos que lo apoyaron. Ahora, Francisco Cruz, también al enjuiciarse a Genaro García Luna, pues en automático se está enjuiciando, aunque no sea legalmente, a Felipe Calderón. No, pero claro, mira, recuerda, o sea, no es una casualidad. Cuando enjuiciaron a Alberto Fujimori, a Vladimiro Montesinos, se enjuició a Alberto Fujimori. Cuando se enjuició públicamente a José López Rega, el brujo, se enjuició a Isabel Perón y se desnudó la alianza AAA, la alianza anticomunista argentina. Cuando se enjuició y se vio la figura del general Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, el Mamo Sepúlveda, se enjuició a Pinochet también. Pues claro, si ellos tuvieron a su Vladimiro Montesinos, a su López Rega, a su Mamo, pues nosotros tenemos a nuestro García Luna y tenemos que enjuiciarlo también como tal. Si García Luna es producto de las necesidades de complicidad de Felipe Calderón Hinojosa y de Margarita Zavala, que no la dejo fuera, es parte de la complicidad de ellos, parte de las complicidades y necesidades de Marta Sagún Jiménez y de Vicente Fox Quesada, claro, es decir, pero también no debemos dejar. Sí, te escucho. Es decir, Alejandro Paco, Páez. En este juicio muchos decimos, bueno, tiene que salir, ojalá y salga, porque pues en México no se va a investigar, ni modo, tenemos la fiscalía que tenemos, pero ojalá y salga el tema Felipe Calderón y se vaya a fondo. Pero a lo mejor el tema aquí es decir, ojalá salga el tema Felipe Calderón y Margarita Zavala, porque solemos eximir a la esposa del expresidente, pero ella, de acuerdo con lo que tú has insistido permanentemente, está embarrada hasta... correcto. Completita. Pero claro, mira, a partir de la llegada de Marta Sagún Jiménez con Vicente Fox, tenemos una especie de cogobiernos, aunque Margarita trató de ser una mujer discreta y todo, no era tan discreta, hay que ver cómo se enriquecieron sus familiares. Sus familiares bueno, indirectos, y no son sus hermanos, Claro, y crearon un grupo de poder. Entonces yo insisto siempre, no hay que dejar fuera a Margarita, que hoy intenta gobernar o la Ciudad de México o la presidencia, lo que le alcance. Yo digo que no le alcanza para nada, pero finalmente es una mujer con ambiciones de poder, una mujer que cayó las atrocidades de su marido por el bien de ella, que ha defendido esas atrocidades o que las calla, ¿sí? Mira, nada más recuerden, 72 matanzas colectivas o masacres en el gobierno de Felipe Calderón, calladas por Margarita Zavala.
ella hay que ver la relación que llevaba con Genaro García Luna. Y esto en el marco de todas sus ambiciones y en el marco de lo que puede pasar a este país. No lo podemos dejar de lado. Entonces, las parejas presidenciales, mira, las hemos callado y llegamos a ese nivel nada más hasta las 3 últimas. Pero si hacemos una revisión de las primeras damas, mira, hay que ver a Eva Sámano de López Mateos, la madre de México, la maestra del país. Era una mujer terriblemente ambiciosa. Sí, López Mateos delegó el gobierno en varias personas y una de ellas toda la política social en Eva Sámano. Y tan ambiciosa era que recuerden cuando llegó al poder Gustavo Díaz Ordaz, no se quería ir. Gustavo Díaz Ordaz tuvo que dar la orden para que le cortaran los apoyos económicos a las asociaciones que se habían creado con López Mateos. Y algunas otras damas, María Izaguirre, la esposa de Adolfo Ruiz Cortines, se enriqueció violentamente en la presidencia. Entonces, las primeras damas, mira, no las hemos hecho mucho producto de escrutinio, pero Marta no es la primera. La gaviota, bueno, por otro lado, pero tenía sus ambiciones propias, pero las primeras damas también han jugado un papel fundamental. Y claro, entonces hay que verlo, no hay que dejar de lado a la pareja presidencial. Si bien es cierto que no tenían un cargo formal, oficial, pero recibían recursos de la presidencia de la República, recibían apoyos de la presidencia de la República y tienen que ser objetivo de escrutinio público. Francisco Cruz, autor de este libro muy importante que yo no dejo de recomendar siempre, García Luna, El Señor de la Muerte. Pero de toda esa red que tú has mencionado, que incluye políticos, policías, periodistas, militares, ¿qué tanto siguen el activo? Y hablo de militares, porque es un tema del que no hemos hablado aquí. No perdamos de vista que el primer jefe en la PGR de Genaro García Luna fue el general Rafael Macedo de la Concha. Su esposa es magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, estuvo a punto de llegarla a presidir, esposa de Rafael Macedo de la Concha, general del Ejército. ¿Qué tanto, además de los militares, prevalece esa red de intereses que está vinculada a Genaro García Luna, a Felipe Calderón, a Margarita Zavala? Pues casi toda, Álvaro. Mira, nada más hay que ver quién nombró y quién promovió a los 540 y tantos generales que tenemos. Sí, los generales no son producto nada más del gobierno de Enrique Peña Nieto. Los militares son producto del gobierno, incluso de Fox, y no es una casualidad que hayan regresado al general secretario cuando lo agarraron en Estados Unidos. Sí, es la mayoría de los mandos, lo mismo que los ministros y los jueces, los magistrados. Sí, el poder judicial es casi el mismo. Las Fuerzas Armadas son las mismas, nada más cambian un poquito de nombre, pero recuerda que ellos tienen una forma muy peculiar de ir ascendiendo y de ir recomendándose. Es decir, esos 541 generales hay que diseccionarlos y vamos a llevarnos una sorpresa que llegan con Peña, llegan con Calderón y llegan con Vicente Fox, y hay que verlos en todo el país. Así está regado. Mira, ahora que dices eso, cuando hablamos de la militarización del país, yo digo, pues tenemos un debate falso, mejor hay que ver cómo lo desmilitarizamos. Tenemos 45 zonas militares, sí, tenemos 45 zonas militares, 8 zonas navales, a las que cada presidente, a partir de Ruiz Cortines, le ha dado un poder terrible. Yo recuerdo, Ruiz Cortines y López Mateos son los primeros que los mandan a preparar, capacitar a la Escuela de las Américas y a otras escuelas de militares de Gran Bretaña que tenían la fama o la infamia de preparar militares represores, y para eso los preparan. Entonces, cada uno le ha venido dando más. Entonces yo digo, a partir de Calderón, el debate no es si militarizamos o no esta sociedad, sino cómo lo desmilitarizamos.
Hay que ver la historia de cada jefe policíaco, incluso con Arturo Durazo Moreno, que no porque era general a la palabra, no, hay que ver algunos de sus subdirectores y algunos de los jefes de la DIF eran militares. Sí, este país está militarizado hace tiempo y Calderón vino a darle todo el poder a los militares para matar. ¿En qué se convirtió el ejército de Calderón? En el que muchas veces García Luna tenía mucho más poder que Felipe Calderón. ¿En qué se convirtió? En un país militarizado. Entonces hay que ver, hay que analizar también a Felipe Calderón, también a García Luna y a Margarita desde esa perspectiva. Acaban de militarizar al país. No es que no estuviera, ya estaba desde los 50. Entonces hay que darle esa perspectiva y este juicio, que no sé si va a llegar hasta allá, porque Calderón está en una posición muy difícil entre las armas de uno y las armas de otros. En ocasiones se burlaba abiertamente del ejército, pero lo mandaban, obedecían, sí, como lo hicieron con López Portillo y Durazo Moreno. Nunca se quejaron abiertamente o públicamente de aquel nombramiento del generalato a la palabra. Entonces, no, mira, hay que analizar a Felipe desde Margarita, ¿sí? Y no debemos dejar a Enrique Peña Nieto fuera nunca, claro. Porque bueno, ya está documentado que recibió millones y millones de dólares. Sí. Bien, Genaro García Luna controló la seguridad pública de este país y parte de la seguridad nacional por 18 años. Empieza en 2000 y termina el 30 de noviembre de 2018. Y se lleva y se roba todos los expedientes. La fuerza, sí. Las Fuerzas Armadas, en general, los militares, Marina, Fuerza Aérea, etcétera, han crecido, digamos, con esta nueva tarea de seguridad pública, pues, obviamente, pues porque se les está dando un paquetototote que es la Guardia Nacional. Pero en realidad muchas de las tareas de México han estado militarizadas desde hace muchos, muchos años. Y con Felipe Calderón, ese ejército se convierte en un ejército de guerra en las calles. Ahora, la estrategia del presidente López Obrador de meter al ejército, de darle nuevos roles, es muy polémico, incluso en el mundo. De meterlo a nuevos roles, de ponerlo a construir, que es algo que asusta a muchos. ¿Cómo es posible que construyan un aeropuerto? Pues no, el mayor constructor del mundo, lo he dicho muchas veces aquí, es el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, que construye presas, carreteras, aeropuertos, todo lo que se le pone la mano, lo hace. Todo, absolutamente. Pero, ¿cómo analizar la estrategia del presidente López Obrador? ¿Qué ves tú en el fondo? Porque le está entregando tareas civiles. Se está tratando como de mandar ese ejército convertido en un aparato de guerra hacia tareas de administración que sean más nobles que el hecho de andar persiguiendo criminales en las calles. Paco, ¿qué ves tú en esta estrategia? Mira, lo que veo, en principio sí es tratar de buscarle una salida. No es sencilla, es muy complicada, porque ningún presidente civil, empezando por Miguel Alemán, nunca se preocupó por construir, por formar una policía civil de carrera. No tenemos. Mira, yo ahora que, por ejemplo, meten la policía al metro de la Ciudad de México, la Guardia Nacional, me preguntaban en una conferencia, oye, pero está militarizando el metro. Y yo le decía, a ver, ¿quién respeta a la policía de la Ciudad de México? Nadie. Ese es un temazo. Apenas te detienen en una esquina. ¿Y qué haces? Le ofreces, no 50 pesos ahora, pero le ofreces dinero. Sí, nadie respeta a la policía de todo el país. Hay que verlo las municipales. Ningún presidente, ningún gobernador de este país se preocupó nunca por crear un servicio civil de carrera en la policía. Entonces, ahora hay que buscarle una salida. Te digo, yo no digo o vamos a militar o no, ya estamos militarizados. Mira, el plan de N3E, que es así, el plan de N3E, que es, sí, es un proyecto de ayuda, es un proyecto de apoyo a la población, pero ha servido también para controlar. Si en este país una institución de gobierno tiene algo de control, es el ejército.
¿Sí? ¿A través de qué? De sus 45 zonas militares. El otro, que no es de gobierno, pues la iglesia. Pero nunca hubo preocupación por formar policías de carrera. Nunca ha habido esa... Entonces ahora, bueno, es buscarle una salida. Está bien o está mal. Es lo que tenemos. Y es mejor tenerlos construyendo, porque construyen bien, dices, en todo el mundo, pues sí, a tenerlos matando. No hemos tenido grandes matanzas, que puede haber, pero no hemos tenido un ejército letal como lo teníamos con Peña Nieto. No hemos tenido una marina tan letal. Por lo menos cuando yo digo eso, hablo de las víctimas colaterales, que recuerden, cualquiera de nosotros en el gobierno de Peña o de Calderón podía ser un actor principal de una matanza del ejército o de la marina. Así es. Sí. Paco Cruz, Francisco, como siempre, muchas gracias por la información que compartes con el auditorio de los periodistas. Pues ahora sí que eres muy taquillero. Somos más de 50,000 usuarios en vivo, que pues multiplícalo por 3 o por 4. Siempre es muy importante que proporciones esta información relevante, en este caso sobre un personaje que tú conoces muy bien, que has investigado, y vamos a continuar pues consultándote, porque apenas se inicia este proceso que puede ser muy largo y que nos va a dar seguramente, Paco, mucha carnita para seguir informándole al auditorio. Álvaro, maestro Páez, tú sabes, pues somos amigos hace muchos años, así que cualquier cosa. 30 años, maestro. Con todo gusto. 30 años, ya les contaré. Acabo de grabar hoy, fíjate, acabo de grabar los primeros promocionales para mi próximo libro. Todavía no, son internos, todavía. Son internos. Son internos. Ándale. Pero hoy grabé hace rato los primeros promocionales para que empiecen a conocer en la editorial sobre qué estoy trabajando. Algún datito de que dije aquí se los deslicé, ya luego lo verán, lo platicaremos. Ándale. Pero no, bueno, muchas gracias a los dos, como siempre. Querido maestro, como tú sabes, aquí es tu casa, aquí encantados de conversar tu nuevo libro. Y por supuesto, pues seremos tus lectores, siempre somos tus lectores y seremos tus lectores principales. Ya lo sabes, aquí es tu casa, siempre ha sido tu casa. Maestro Páez, Álvaro, muchas gracias, buenas noches. Paco, un abrazo muy grande. Gracias, hasta pronto. Igual, hasta luego, gracias.